Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre la protección a la democracia por medio de la política exterior colombiana. Mi grupo está conformado por Catalina Bautista, Camila Fernández, Juana Gaitán, Daniela Juana, yo Carol Moreno y mi compañero Camilo Molán. Primero les voy a hablar sobre dos situaciones importantes, más que todo la primera, en cuanto a situaciones que han afectado la política exterior y de cómo los mandatarios han demostrado esta protección de la democracia mediante su política exterior. Entonces, primero está el terrorismo. Se habla que el terrorismo se debe atacar mediante una política de Estado y no una política de gobierno. Se habla de que es un problema exógeno. Esto quiere decir que es un problema que cruza fronteras y se debe combatir mediante la cooperación internacional. Todas estas premisas se dieron después del 11 de septiembre. También Colombia ha participado en varios acuerdos o diálogos contra el terrorismo, en el que destacamos dos. El primero es en cuanto a la resolución 1373 del 28 de septiembre del 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y más a nivel regional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo. En cuanto a las drogas, esto va a ser explicado por mi compañera Daniela. Y entre las situaciones y herramientas para proteger la democracia encontramos también las drogas. De la misma manera, el negocio mundial de drogas ilícitas pone en peligro tanto la estabilidad institucional de los estados, así como la seguridad de los ciudadanos. El poder de corrupción es una amenaza a la democracia y su connivencia o fusión con el terrorismo es un riesgo no solo para Colombia. El país es la cuna de las organizaciones internacionales de narcotráfico y afirma su voluntad de eliminar completamente el negocio de las drogas ilícitas en el territorio nacional. Pero el problema de las drogas ilícitas, así como el del terrorismo, es un problema transnacional. Entre otras cosas, también encontramos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la resolución 1373, reconoció el entrelazamiento del terrorismo con el narcotráfico y la necesidad de coordinar una respuesta internacional contra estos crímenes. Bien, a continuación vamos a hablar de cuáles son las medidas de política exterior implementadas por el gobierno colombiano. Entonces, en un primer momento tenemos claro que busca la participación internacional mediante el multilateralismo y la seguridad internacional. La seguridad internacional es un punto clave, esto porque Colombia pues ha vivido el conflicto interno y también por la estrecha relación que mantiene con Estados Unidos, entonces siempre ha mostrado un apoyo firme frente a la búsqueda de la seguridad internacional. También tenemos la creación de instrumentos óptimos de gobernanza global y regional. Esto básicamente se refiere a que Colombia quiere fortalecer su influencia a nivel regional y también a nivel internacional. Ahora veremos cuáles son las iniciativas más importantes de política exterior colombiana. Entonces tenemos la agenda multilateral y la lucha contra la corrupción mediante la cooperación. Este punto de la corrupción es importantísimo porque ya sabemos que Colombia tiene una muy mala reputación por los rankings de corrupción a nivel internacional y demás. Y pues básicamente Colombia quiere cambiar y transformar esa mala imagen que se tiene. Por eso se incluye la lucha contra la corrupción. Esto se da mediante la cooperación, pues porque no es un problema solamente de Colombia, sino es un problema en muchos, o yo diría que la gran mayoría de los países del sistema internacional, y pues es un enemigo en común que todos buscan pues eliminar. Ahora bien, tenemos el respeto por parte de las iniciativas de política exterior a la Carta de la Organización de los Estados Americanos y a la Carta Democrática Interamericana. Esto es importante porque los demás estados van a querer entablar relaciones contigo si tú respetas pues lo que para ellos también es importante. Un ejemplo de esto es la integración regional, como la Alianza del Pacífico, en donde todos tienen las mismas ideas de respeto y pues esto hace que sea mucho más fácil entablar relaciones. También tenemos la medición del poder blanco o el soft power de Colombia. Como lo dije anteriormente, Colombia tiene muy mala reputación con respecto a la corrupción, pero también tiene mala reputación con respecto al narcotráfico y con respecto a las guerrillas. Entonces, quiere cambiar esto por medio del soft power, que es pues básicamente mostrar la cultura, el folclore, no sé, cantantes y demás cosas que sean buenos, como la biodiversidad y lo demás. Bueno, ahora tenemos un punto importante que es Venezuela. Entonces, Colombia a través de los recursos diplomáticos y políticos busca restablecer la democracia y también el Estado de Derecho que se tenía en Venezuela.
Entonces ha buscado que más estados lo apoyen. Un ejemplo de esto es la ayuda humanitaria enviada a Venezuela con el apoyo de países como Estados Unidos. Bien, y por último tenemos la defensa de los la defensa de los derechos soberanos de Colombia con todos sus vecinos conforme al derecho internacional. Eso se refiere a un problema fronterizo donde Colombia le dice a sus vecinos cómo tienen que respetar mis derechos soberanos y asimismo debemos cooperar con respecto a cuáles son las políticas migratorias. Entonces, esto ha sido un punto importante con respecto a pues, la crisis migratoria que se presentó por todos los problemas en el gobierno de Venezuela, en donde todos tuvieron que cooperar para ver pues, cómo iban a enfrentar esta crisis migratoria, en donde finalmente todos se ven afectados y es un problema que los incluye a todos. Siguiendo con el tema está la opinión de Venezuela. Se habla de que Colombia tenía una posición fuerte en cuanto a lo que está sucediendo en Venezuela y aquí pues pusimos dos citas que van a ser explicadas posteriormente por mi compañera Daniela Juan. Entonces Duque dice que la diplomacia es lo primordial para luchar esta situación en Venezuela. Se habla también de que Duque dice que quiere afianzar su liderazgo regional en cuanto a una ideología de derecha o centro-derecha para ejercer presión al gobierno de Nicolás Maduro. Otra situación es que Duque mandó a, o sea, hizo un llamado a un nuevo organismo como lo es Prosur. Prosur va a ser como el principal contrapeso a UNASUR. Hay que tener en cuenta que varios países salieron de la UNASUR y todos esos países son los que ahora conforman Prosur. También es importante mencionar que lo que es Venezuela no hace parte del Prosur, pero sigue siendo parte de UNASUR. Venezuela no hace parte de Prosur porque, según los mandatarios de toda esta organización, dicen que es un país ilegítimo y que no tiene las principales características de un régimen democrático, como lo es independencia de poderes, derechos humanos, soberanía y regirse según el derecho internacional. También otra cuestión importante es en cuanto a lo que ha estado realizando el presidente Duque, y es que Duque se ha reunido con Piñera y otros mandatarios del Prosur para tener una medida de contención. Se habla en cuanto a que quiere dar asilos a militares desertores de Venezuela y así generar un efecto dominó en el que ya no haya apoyo militar a este gobierno de Maduro, todo esto mediante la presión, porque es redundante decirlo, pero para Colombia Venezuela sigue sin ser un estado democrático. Asuntos con Venezuela tenemos dos citas, y la primera es sacada de America's Quarterly y escrita por Sandra Borda en el año 2019. Dice lo siguiente: where the administration of former President Juan Manuel Santos focused on aiding a process of negotiation and transition in Caracas, Duque has hardened Colombia's position, aligning himself with the U.S. and elements of the Venezuelan opposition intent on deposing Maduro in the near term. Entonces, durante el mandato de Juan Manuel Santos se buscó principalmente las ayudas necesarias para llevar a cabo un proceso de negociación, así como de transición en Caracas, mientras que la administración de Duque ha endurecido la posición de nuestro país frente a la de Venezuela, para lo que ha buscado alienarse tanto con Estados Unidos como con la oposición venezolana, quienes pretenden derrocar a Maduro y establecer su democracia. El actual presidente de Colombia ha mencionado el hecho de que no apoya ninguna intervención militar a esta crisis, aunque en ciertas ocasiones sí parece apoyar la posición del país norteamericano de una intervención. Sin embargo, algo que ha recalcado Duque con bastante frecuencia es la necesidad de la salida del poder de Nicolás Maduro. Entonces él llama a los venezolanos y a los militares a ubicarse del lado correcto de la historia, a rechazar la dictadura, la usurpación de Maduro y a unirse en la búsqueda de la libertad, la democracia y la reconstrucción institucional, mostrando su más profundo apoyo a Juan Guaidó. Una segunda cita, tenemos una sacada de The Washington Post que fue publicada en el año 2020. La cita dice: Colombia, a NATO partner, is the strongest U.S. ally in the region, as the Maduro dictatorship provides material support for terrorist gangs along the border.
It is the strength and stability of Colombia that are holding the forces of disorder and disruption in check. Lo que hace referencia a que Colombia es el aliado más fuerte de Estados Unidos en la región. La dictadura de Maduro brinda apoyo material a las pandillas terroristas a lo largo de la frontera y es acá que la fuerza, tanto como la estabilidad de Colombia, se han encargado de controlar las fuerzas del desorden y disrupción provocadas desde el gobierno venezolano. Por esta parte, también cabe destacar la intervención de Duque en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde él buscó fortalecer sus relaciones con el gobierno de Donald Trump, pretendiendo a su vez que la comunidad internacional condenara el régimen de Maduro y lo incluyera en la lista de gobiernos que apoyan las organizaciones terroristas, mencionando que considera que se trata de un criminal de lesa humanidad por lo que ha hecho con su pueblo, además de lo que ha hecho con los grupos terroristas, de protegerlos en su territorio, y para lo que expresó que además de ser una dictadura que destruye las libertades y las instituciones, el régimen venezolano acoge un cartel de drogas cuyos aliados son peligrosos grupos organizados criminales colombianos. Una vez explicado lo anterior, nosotros decidimos tomar como crítica la ñeñe política. Se nos hizo muy interesante puesto que es un escándalo que se dio hace muy poco en Colombia, que fue el encargado de abrir un proceso sobre la supuesta compra de votos por parte del actual presidente Iván Duque. Todo se dio por una llamada telefónica, quien fue la prueba inicial entre el ñeñe y una desconocida. En la llamada, el ñeñe asegura que ya tiene listo el dinero para hacer la compra de votos en La Guajira. Una vez que se le pregunta a Iván Duque respecto a este tema, él niega completamente conocer al ñeñe y dice que solamente lo vio en algunos eventos sociales. Entonces, pues esto aquí abre nuevas preguntas, como pues ¿por qué el ñeñe, quien es un narcotraficante, pues quien era un narcotraficante, qué hacía en reuniones sociales con el presidente? Entonces, una vez planteamos esto, quisimos hacernos una pregunta problema, que fue ¿cómo afecta esto a la política exterior de Colombia? Entonces, las consecuencias fundamentales que encontramos fueron 5. La primera es que con este escándalo van a dejar de ver a Colombia como un país democrático, pues está metiendo dineros ilegales dentro de sus elecciones. Y pues estamos quedando mal a nivel internacional de nuevo, porque como sabemos tenemos un pasado lleno de narcotraficantes y corrupción. Y además de esto estamos juzgando a Venezuela y a Maduro porque no tienen elecciones libres, y sin embargo nosotros tampoco estamos teniendo unas elecciones libres, puesto que se está dando la compra de votos. La segunda es muy ligada con la primera, que es que terceros países pueden pedir que se apliquen las acciones mundiales contra la corrupción. ¿Qué es esto? Esto es una guía que sacó la ONU para que los países más corruptos bajen sus índices de corrupción y puedan descender del ranking de los más corruptos. Colombia se encuentra en uno de los puestos más altos de corrupción en el ranking. Así que terceros países pueden decir que tenemos que implementar esta acción, y esto también sería algo muy caótico porque a nivel internacional quedaríamos muy mal. La tercera es que podría traer consecuencias económicas, pues termina con la confianza a las instituciones y empresas y pues acaba con el desarrollo económico. Esto es muy importante puesto que si las grandes empresas y las multinacionales ven que Colombia es un país en el que su capital está en riesgo y su inversión extranjera va a correr riesgo, no van a invertir en Colombia. Así que van a hacer que migren o que sencillamente nunca entren, y pues si hacemos eso, obviamente pues es algo terrible para la economía colombiana, puesto que sabemos que si llega inversión extranjera, esto nos trae empleo, más flujo de dinero, y con el empleo pues se da una menor pérdida del valor adquisitivo de nuestro dinero, o pues la inflación. El cuarto es un gran obstáculo para la democracia y el Estado de Derecho. Como sabemos, aparecemos como Estado de Derecho en la Constitución. Sin embargo, pues a raíz de estos problemas es muy difícil que nos vean como tal. Y el quinto es invertir escasos recursos públicos en proyectos como vías de acceso. Esto también va ligado con el número 3, puesto que si nosotros invertimos más dineros no en corrupción, sino en vías públicas y vías de acceso, las empresas van a tener ciertas garantías para poder comercializar y van a hacer que las empresas puedan entrar. Sin embargo, pues eso no se está dando aquí en Colombia. Colombia es una democracia de papel. Se supone que en la Constitución colombiana del 91, Colombia promete ser un país democrático y participativo. Pero pues a la realidad no se evidencia esto.
ya que es un país corrupto, donde hay elecciones arregladas, desinformación de las decisiones que han tomado los mandatarios del país o de cada región, y la desinformación o el desinterés que hay sobre los miembros municipales, departamentales o nacionales cuando están bajo investigación. Colombia es un país desinformado porque por los medios de participación podría acabar con la corrupción. Además del voto, donde votamos por nuestros mandatarios, existen más mecanismos de participación, como lo es el plebiscito, el referendo, la revocatoria de mandato o el cabildo abierto. El plebiscito es donde aceptamos o rechazamos una propuesta o una decisión que ha tomado la rama ejecutiva. El referendo es donde rechazamos o aprobamos un proyecto de norma jurídica o derrocamos una norma que ya existía. La revocatoria del mandato es un derecho político que tienen los colombianos para que un funcionario público cese a su cargo. Y tenemos el cabildo abierto. Es una reunión pública de los consejos distritales o juntas de administración para discutir asuntos de interés para la comunidad. La democracia de papel. Implantada desde 1991, Colombia como un Estado democrático, unitario, descentralizado, que solo corresponde a este escrito constitucional, ya que en la práctica vemos como en campañas desenfocadas se ven patrocinadas por empresas multinacionales, por carteles de narcotráfico, todos queriendo licitar y sacar provecho del erario público. Vemos cómo estos políticos manipulan los medios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se centran en manipular a la gente, en ocultar toda esta artimaña de corrupción que ha envuelto nuestro Estado durante décadas y que sigue así y no podemos hacer nada ya que está muy enfocado y muy permeado en todas nuestras instituciones. Vemos por ejemplo el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien tiene nexos presuntamente con los paramilitares y tiene bastantes procesos los cuales no han podido avanzar debido a los intereses que hay por detrás de esto. Vemos como en las campañas presidenciales una multinacional como Odebrecht financia todas las campañas desde alcaldes, gobernadores hasta el mismo presidente para poder licitar con el Estado en contratos multimillonarios. Esto hace que nuestra democracia se vea deslegitimada y por eso esta denominación, esa deslegitimación corresponde a un asunto que en realidad nos corresponde a nosotros, ya que los medios son manipulados y ejercen gran información que no permiten que las personas tengan un sentido crítico de la situación de nuestros actuales funcionarios políticos. Esto es básicamente una crítica una crítica constructiva y que va en conclusión a que nuestra democracia realmente no es como nos la pintan, que es una democracia participativa y representativa, ya que obedece únicamente a fines de algunos pocos y no de todos los ciudadanos. Esta desinformación hace que la gente no quiera participar e involucrarse en los asuntos públicos y realmente un Estado democrático tiene que representar a los ciudadanos y representar las problemáticas y poder solucionar todas estas problemáticas para que nuestros ciudadanos y nuestro Estado se desarrolle. O si no, siempre vamos a estar en este vaivén de ocultar y de enfocarnos con algunos intereses que no nos permiten desarrollarnos. La seguridad democrática tiene como objetivo garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio. Cada ciudadano tiene derechos fundamentales y libertades, al igual que debe respetar el imperio de la ley y la división de poderes.
La seguridad democrática tiene 3 pilares. La protección de los derechos de todos los ciudadanos, donde no importa tu sexo, tu raza o tu religión, si eres campesino o si vives en la ciudad, no importa, todos somos iguales ante la ley. El segundo pilar es la protección de los valores, pluralidad y de las instituciones. La libertad de expresión y no temer por su seguridad al tener una ideología diferente a la política. O si eres opositor a la política de los gobernantes que subieron al poder. El tercer pilar es la solidaridad y cooperación entre la ciudadanía y la defensa de los valores democráticos. Esto habla acerca de la participación que deben tener los ciudadanos o los colombianos sobre el gobierno y pues deben respetar estas decisiones y pues las instituciones.